Bienvenidos a esta excepcional herramienta para el cultivo del tomate. Esperemos que esto se traduzca en una mayor productividad y competitividad. El origen del tomate se localiza en la región andina en Sudamérica, pero fue en México donde se domesticó para su consumo. El nombre científico del tomate es Lycopersicon esculentum y pertenece a la familia de las solanáceas, la cual incluye al tomatillo, papa, chiles picosos, pimiento morrón, berenjena y tabaco. El fruto del tomate puede clasificarse botánicamente según la forma del fruto y la cantidad de lóculos o carpelos. Los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del tomate dependen de las condiciones del clima, del suelo y de las características genéticas. De la siembra a la emergencia transcurren entre 6 y 12 días. De la emergencia al trasplante pasan entre 30 y 35 días. El tiempo que las plantas permanecen en el invernadero depende de la variedad de tomate, de las técnicas de cultivo y de los requisitos de crecimiento. Del trasplante al primer corte transcurren 68 a 85 días. La temperatura óptima del sustrato para una rápida germinación es de 20 a 25 grados centígrados. Al cultivo no le afecta el largo del fotoperiodo en un rango de 8 a 16 horas de luz por día. El tomate es una planta de clima cálido y su producción se efectúa en una gran variedad de suelos. Sin embargo, el suelo no debe tener capas compactadas ni humedad excesiva. Requiere un suelo poroso que favorezca el desarrollo adecuado del sistema radicular. Según el hábito de crecimiento, se pueden distinguir plantas de crecimiento determinado y de crecimiento indeterminado. La planta determinada es de tipo arbustivo, de porte bajo y producción precoz. Se caracteriza por la formación de las inflorescencias en el extremo del ápice. El tomate de tipo indeterminado crece hasta alturas de 2 o más metros según sea el tutoreado que se aplique. El crecimiento vegetativo es continuo y la inflorescencia es lateral. Los rangos óptimos de temperatura para el desarrollo del cultivo oscilan entre 28 y 30 grados centígrados durante el día y 15 y 18 grados centígrados durante la noche. Temperaturas de más de 35 grados centígrados y menos de 10 durante la floración afectan la polinización y provocan caída de flor. Un crecimiento exuberante y las temperaturas bajas retardan la floración y provocan flores de difícil fecundación. La exposición del fruto al sol puede provocar un blanqueo o quemado de la piel. La temperatura óptima durante la maduración del fruto es de 18 a 24 grados centígrados. Estos valores de temperatura son indicativos, pues existen interacciones de la temperatura con el resto de los parámetros climáticos. La humedad relativa óptima está entre 65 y 70%, donde se favorece el desarrollo normal de la polinización, garantizando así una buena producción. Una humedad relativa baja dificulta la polinización. Un clima con temperaturas altas y una humedad relativa superior al 75% es poco apropiado para el tomate, debido a que esto favorece los ataques de enfermedades y causan que el polen se compacte, abortando parte de las flores y dificultando la fecundación. Requiere el tomate estar bien abastecido de agua durante el ciclo de cultivo, evitándose el estrés tanto de exceso como de falta de agua, lo que se refleja en problemas de agrietamiento del fruto y de absorción de calcio. Este cultivo se considera moderadamente sensible a la salinidad. A partir de una conductividad eléctrica en la solución del suelo superior a 2.5 decisiemens, empieza a afectar significativamente la producción. En cuanto a nivel de pH, el rango óptimo está entre 6 a 7.2. Esta ha sido una breve introducción al cultivo del tomate. Los invitamos a que consulten el CD donde encontrarán información útil y valiosa sobre plagas, enfermedades e insectos benéficos. Acompáñenos a la siguiente sección donde trataremos lo referente a la preparación del terreno de cultivo. Como veremos con más detalle en esta sección, una buena preparación del terreno es fundamental para el éxito en la producción del tomate y de cualquier otro cultivo.
pues con esto le estaremos dando al sistema radicular las mejores condiciones físicas, químicas y microbiológicas para aprovechar al máximo posible el potencial genético de las plantas que nos permita ser productivos y competitivos. Uno de los problemas más graves que encontramos en el suelo es su compactación. El subsoleo ayuda significativamente a reducir la compactación, con lo cual se recupera la porosidad del suelo y con esto se obtienen condiciones más favorables para el crecimiento del sistema radicular del cultivo, a través de conseguirse un mejor drenaje de los excesos de agua, una mayor aireación del suelo y una reducción significativa de los principales problemas fitosanitarios. Se debe tratar de hacer este trabajo volteando la capa arable lo más profundo que nos permite el equipo, así como el perfil del suelo que se tiene para incorporar los residuos del cultivo anterior, exponer las plagas y enfermedades a los efectos climáticos, así como a sus enemigos naturales, diluir la salinidad de la capa superior del suelo, ayudar en el control de malezas. Es muy aconsejable dar 1 o 2 pasos de rastra antes del barbecho para lograr una incorporación superficial del material orgánico y hacer más efectivo el trabajo del barbecho. Posterior al barbecho, se deben de hacer 2 o más pasos de rastra para dejar libre el terreno de terrones y lo suficientemente suelto, con la finalidad de posteriormente levantar las camas lo más alto posible y que los acolchados plásticos queden en contacto directo con la superficie del suelo para eliminar el efecto chimenea. Se requiere construir camas de 30 a 40 centímetros de altura, partiendo de un suelo completamente desterronado que permita a las plantas desarrollarse sin problemas radiculares derivados de la compactación del suelo, lo cual está estrechamente ligado con la capacidad de las plantas para la toma de agua, oxígeno y nutrientes, así como el mantenimiento adecuado de la actividad microbiológica. Su implementación en campo ofrece múltiples ventajas al productor, pues su utilización se refleja en control eficiente de malas hierbas, reducción de las pérdidas por evaporación, protección de la fruta en contacto con el piso. Con el uso de la fertirrigación, la fertilización de fondo ya no se justifica a menos que se tenga una producción bajo riego rodado. En su lugar es el tiempo de aplicar mejoradores de suelo de alto volumen, como es la composta, que nos ayuda a mejorar en el suelo su estructura, la fertilidad, la capacidad de intercambio catiónico y la actividad microbiológica. La evaluación del coeficiente uniformidad del agua en los sistemas de goteo es algo practicado por muy pocos agricultores, pero no por esto significa que su utilidad es reducida. Los grandes montos de inversión que requiere hoy en día el cultivo del tomate hace imprescindible hacer esta evaluación, la cual en términos reales es sencilla y paga sobradamente el esfuerzo que se invierte. Si quiere hacer una útil y sencilla evaluación de su sistema de goteo, los detalles los encontrará en el CD. Por lo pronto, acompáñenos a conocer los pormenores de la producción de plántula. Esta es la primera decisión de máxima importancia que se debe de tomar antes de iniciar el proceso en el cultivo del tomate. La variedad o híbrido que se elija debe responder a las necesidades tales como el mercado al que va a ir dirigida la producción, la forma de la fruta, vida de anaquel, resistencia al manejo y transporte del producto. Otros puntos a considerar en este proceso de elección de variedades es el referente al vigor de la planta, suelo, clima, calidad de agua de riego, resistencia genética a diversas enfermedades, así como el medio en el que llevaremos a cabo el cultivo. Los diferentes tipos de tomates que se cultivan son el saladet, bola y cereza, entre los más importantes. Dentro de todos estos tipos, como ya se ha señalado, se tienen híbridos seleccionados genéticamente para crecimiento determinado y de crecimiento indeterminado, así como híbridos con resistencia genética a enfermedades producidas por hongos, bacterias y virus.
Una herramienta más es el uso de injertos, lo cual permite la utilización de patrones resistentes a enfermedades y otros daños biológicos, como también el incremento significativo de la producción con gran éxito. Una vez elegida la variedad que vamos a sembrar, debemos de proceder a determinar la producción de la plántula, la cual deberá de tener una calidad óptima, pues esta será el punto de partida del éxito o fracaso del manejo agronómico integrado del cultivo. El proceso de producción de plántula, desde la siembra hasta su extracción de las charolas, se lleva en promedio 30 a 35 días. Los aspectos climáticos son los que pueden alargar o disminuir el proceso de crecimiento. Las condiciones de luminosidad dentro del invernadero de plántulas debe estar en el rango de 400 a 650 lumens. La temperatura en el invernadero debe de estar entre 15 y 35 grados centígrados, y para la humedad relativa, su rango óptimo está entre el 50 y el 70%. El primer paso en la producción de plántulas es decidir el tipo de sustrato que se utilizará para producirla. Los diferentes sustratos que se utilizan, ya sea como componentes únicos o mezclas, provienen básicamente de peat moss o turba, agrolita, perlita, fibra de coco, lana de roca, composta y lombricomposta. Se recomienda utilizar materiales como la vermiculita para cubrir las semillas y evitar la formación de algas en la parte superior, lo cual reduce la entrada del agua de riego. Durante el proceso de mezclado de los diferentes componentes de lo que será el sustrato de crecimiento de la plántula, se pueden mezclar diversos microorganismos benéficos, los cuales llevan a cabo su acción de protección a la plántula a través de la colonización de las raíces, para de esta forma reducir significativamente el ataque de organismos dañinos. Los microorganismos más comúnmente utilizados durante este proceso son hongos como las micorrizas y tricoderma, así como también bacterias de los géneros Azotobacter y Bacillus subtilis. Las charolas que se utilizan para la producción de plántula están fabricadas en materiales sintéticos como son el polipropileno y el poliestireno inflado, mejor conocido como unicel. Cualquiera de estos tipos de charolas se fabrican con un número de cavidades igual, siendo las charolas más comunes que se utilizan las de 200, 242, 288 y 392 cavidades en el caso del tomate. Este proceso se inicia con la desinfección de las charolas, lo cual comúnmente se lleva a cabo por medio de un prelavado, y posteriormente someterlas al proceso de desinfección por medio de calor o usando productos químicos. El mezclado del sustrato y aditivos puede ser manual o mecánico, debiendo tenerse los cuidados que se hagan estas mezclas homogéneas en humedad para que se reflejen desde el inicio en un crecimiento uniforme de las plántulas. En el llenado de las charolas se debe cuidar una adecuada compactación que permita a la plántula tener un crecimiento vegetativo y de raíces óptimo. Una vez terminada la siembra, se procede a llevar las charolas a un cuarto de germinación, cuyas condiciones básicas son de alta humedad relativa y un mínimo de luz. Al terminar el proceso de germinación, se colocan las charolas en el invernadero, donde permanecerán durante el proceso de crecimiento. Es muy importante que el productor haga pruebas de germinación para asegurarse de las condiciones establecidas en la etiqueta en cuanto a la viabilidad y fuerza de la semilla. Recuerden que producir una planta de calidad es un proceso de experiencia basado muchas veces en prueba y error. Empezaremos por describir las necesidades básicas de riego, el cual debe mantener constantemente húmedo el sustrato, evitando al máximo excesos de humedad o de resequedad, cuidando que la distribución del agua en las charolas sea pareja, para que la aplicación de nutrientes, microorganismos y cualquier otro aditivo sea lo más uniforme posible a lo largo de todo el invernadero y el crecimiento de las plantas sea homogéneo. No existen recetas exactas. Lo importante es regar solo una vez por día, preferentemente en la mañana, y evitar los riegos a mediodía, ya que daríamos condiciones para que los patógenos se establezcan más fácilmente. Los elementos nutricionales requeridos por las plántulas básicamente son nitrógeno, fósforo y potasio, los cuales deben de suministrarse de preferencia a diario en dosis calculadas con anticipación.
Para las plagas y enfermedades se debe de llevar a cabo un manejo agronómico integrado que permita prevenir su incidencia. Un exceso de humedad y nutrientes en las plántulas se refleja en una mayor incidencia de enfermedades de mucho más difícil control, como son el Damping Off, Rhizoctonia y Phytophthora. Se debe estar atentos a las enfermedades transmitidas en las semillas, como pueden ser virus y bacterias, las cuales son difíciles de controlar, como el caso de la bacteria Clavibacter y el virus mosaico del pepino, que cuando se presentan en el invernadero de plántula o en la etapa productiva, no hay nada que hacer. Por otro lado, los insectos más comunes que afectan a las plántulas son mosca blanca, thrips, pulgones, diabróticas, paratriosa, chicharritas, minador de la hoja, hormigas y gusanos. Su control es de suma importancia, pues muchos de ellos son transmisores de virus, fitoplasmas o geminivirus, que causan daños que a la fecha no existen controles una vez que se presentan. La plántula de tomate tipo, que nos permita llegar a la cosecha final de la fruta exitosamente, debe reunir las siguientes características. Raigambre en cepellón. Raíces blancas. Tallo basal grueso y firme. Tallo poscotiledonio corto. Color de follaje verde intenso. Altura total del cepellón más el follaje de 16 centímetros aproximadamente. Libre de plagas y enfermedades. Es muy importante, se cuide el proceso final de la plántula en los conceptos tales como sacado de la charola, empaque y una adecuada transportación. Los puntos más importantes a considerar en el renglón de transporte de plántulas son los siguientes. Contar con un certificado fitosanitario de origen. No hacer paradas en regiones productoras de hortalizas con problemas fitosanitarios. La plántula debe de ir